Bienvenidas, amadas hermanas. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite celebrar este retiro internacional de damas. Es desde República Dominicana. Estamos aquí para presentarle a ustedes un programa exquisito, lleno de sabiduría y sobre todo para edificación de cada una. Damos un saludo especial a todas las hermanas, tanto de República Dominicana como de otros países que también nos están mirando y que van a estar atentas durante toda esta programación. Países como México, Argentina, Bolivia, Perú, España. También tenemos Costa Rica, es decir, que mis hermanas, a gozarnos todas hoy por la gracia del Señor que nos ha permitido una vez más reunirnos. Aún por estos medios les damos gracias a Él y agradecidas también que a pesar de todas las cosas que están pasando y que han pasado estos últimos 2 años, estamos aquí nuevamente. Entonces, ahora vamos a llamar a nuestra hermana Pilar de Peniche, quien va a tener la oración inicial para encomendar todo lo que tenemos por delante en las manos del Señor. Luego vendrá nuestra hermana Elizabeth Pérez, quien también tendrá unas informaciones para nosotras. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor, con esta forma de plataforma, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, llegar a la hora cumbre para empezar, Señor, este gran evento que tú nos has permitido preparar. Señor, usa todo lo que se vaya a hacer, todas las hermanas que van a participar, Padre, que todo, Señor, sea para honra, gloria y alabanza de tu nombre, Señor. También te pedimos, Señor, que todas las hermanas y amigas puedan conectarse y gozarse junto con nosotros, Señor. Bendice, Padre, todo están en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, Señor, de tu gracia y que podamos recibir todas estas bendiciones que tú tienes para nosotros en este fin de semana, Señor. Muchísimas gracias te damos por este gran momento, Padre Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Desde que iniciamos este evento en el año 1991, hace ya 30 años, el propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones es doble. Primero, honrar su nombre, glorificarle a Él. Segundo, edificar la vida de nuestras hermanas en la fe que es en Cristo Jesús. Cada enseñanza recibida en todo este tiempo ha sido de bendición y crecimiento espiritual para cada una de nosotras. A esto podemos agregar el gozo que nos embarga de vernos nuevamente, la comunión que nos une, la emoción de alabar juntas al Señor con cánticos, de escuchar su palabra y sobre todo el deseo de obedecerla. Nunca podremos salir de esta reunión como entramos, pues volvemos a casa con el deseo y la voluntad de poner en práctica lo que hemos aprendido. En esta ocasión no será diferente a las demás. El tema que estaremos tratando será viviendo por fe. Y Abraham, el amigo de Dios, será un ejemplo fiel de lo que significa vivir por fe. 4 conferencias que harán vibrar nuestros corazones y nos llevarán a vivir una vida de fe en nuestro Dios. Primero, fe para obedecer el llamado de Dios. Segundo, fe en medio de la adversidad. 3, confiando a Dios nuestras familias. Y 4, entendiendo que Dios siempre cumple sus promesas. Les invitamos a no perderse una sola de estas conferencias. Oramos para que el Señor las use para acrecentar y fortalecer nuestra fe en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y como dice nuestro texto tema en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Muy bien, hermanas, ya hemos escuchado de nuestra hermana Elizabeth el tema el cual vamos a disfrutar durante todos estos días. El tema es viviendo por fe. Así es que atentas para que todas salgamos edificadas.
Ahora, nuestro grupo de alabanza va a tener 2 canciones. La primera es Vivir por Fe, y el otro tema, Él es Dios. Así es que prepárense todas a cantar, porque esta concentración es para disfrutarla desde nuestras casas. Después del grupo tema, entonces, nuestra hermana Carmen Corniel tendrá otras informaciones para cada una de nosotras. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver.
su ley, en su amor nos llama, nadie como Él es nuestro Dios. Sí, Él es nuestro Dios. Buenas noches, hermanas. Mañana sábado tenemos un día muy dinámico. Tendremos una parte devocional y luego tenemos la segunda plenaria con el mensaje de la palabra titulado Fe en la adversidad. Luego tendremos un receso para participar en el primer taller bajo el título Manejo Virtual en la Escuela Dominical. La esperamos a todas. Hermanas, nosotras vivimos por fe y como vivimos por fe, también servimos al Señor por fe. Vamos a llamar al grupo de alabanza con la canción Serviremos al Señor. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque se levanten
rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. No nos cansaremos, Señor, te seguiremos. No desmayaremos, Señor, te serviremos. Muy bien, hermanas, cuánto hemos disfrutado con estas alabanzas. Hemos escuchado Serviremos al Señor, y esta es una canción que nos invita a nosotras a vivir, a tener una vida de servicio al Señor. Ahora nuestra hermana Carmen Medina va a tener la lectura de la palabra de Dios, y luego nuestra hermana Marisa de Peña de Merete va a presentar a la predicadora que tenemos invitada. Así es que acomódense de nuevo. Buenas noches, hermanas. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 11, los versos del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor, añada su bendición a esta lectura en nuestros corazones. Muy buenas noches, amadas hermanas y amigas si las hay. Para mí es un gran placer presentar a una mujer excepcional. Su nombre es Elena Parker. Ella nació en Los Ángeles, California, en la diáspora de los judíos, porque ella es de origen judío. Ella conoció al Señor a los 16 años y en un campamento que se estaba efectuando japonés, y una amiga le platicó acerca de Jesús, el Mesías.
Entonces, ¿qué hizo Elena? Que Elena comenzó a indagar en la Biblia, la palabra de Dios, y se dio cuenta que había más de 300 profecías que hablaban del Mesías. Ella entonces entregó su vida al Señor. Estudió enfermería, pero luego lo que más le llamó la atención es ser enfermera del alma, que es lo más importante. Por lo tanto, nuestra hermana Elena Parker ha sido una mujer que ha viajado por muchos lugares del mundo llevando la buena palabra de Dios. Ha sido una maestra en seminario, en congreso. En nuestro congreso ha participado varias veces y entonces ha impactado grandemente por sus enseñanzas. Como es, una de las enseñanzas que a mí me impactó fue una mujer conforme al corazón de Dios. Y así, esta mujer la admiro grandemente. Ella viaja constantemente y hay algo importante, que le gusta la lectura. Uno de esos libros, aparte de la Biblia, es Difícil de Creer, de John MacArthur. Enseña constantemente, discipula a mujeres, por lo tanto, es una mujer que todas debemos imitar. Así es que sin más preámbulo, presentamos con mucha atención, pongan para que se lleven esa gran predicación de nuestra hermana Elena Parker. Adelante. Qué hermoso es poder convivir con ustedes, aunque sea por este medio, y invertir en sus vidas para la gloria del Señor y para su bien. Aunque no podamos estar juntas porque todavía está afectando a muchos la coronavirus, así como decimos al final de la Pascua judía, el próximo año en Jerusalén, vamos a decir todas, primero Dios, el próximo año en la República Dominicana. Sería muy lindo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, nadie lo podría negar. Tiempos únicos que jamás habíamos visto. Y es un momento cuando nunca antes tenemos que aprender a vivir por fe. Y ese es nuestro tema, viviendo por fe, siguiendo la vida de Abraham. La primera parte, vamos a ver cómo obedecer el llamado de Dios para vivir por fe. Todos tenemos un llamado, ¿no? Dios nos ha llamado a hacer algo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer en la vida? Pues vamos a ver algo del contexto histórico de Abraham para ver lo que Dios quería de él. Antes que Dios llamara a Abraham a salir de su tierra a un lugar desconocido, las personas que vivían en aquel tiempo querían llegar a donde estaba Dios. En capítulo 11, vamos a buscar capítulo 11 de Génesis, capítulo 11 de Génesis, vemos cómo Dios nos habla acerca de todo eso. Todo el mundo hablaba un solo idioma y decidieron hacer una ciudad que llegara como si fuera posible hasta los cielos. Querían hacer un nombre para ellos mismos, o sea, ser reconocidos. Dice en el versículo 4 de Génesis 11, y dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos estaban pensando en ellos mismos, no en glorificar a Dios. Entonces Dios quería dividir la raza humana por su idolatría y lo hizo con Babel, la confusión de idiomas. Así mostró que habían volteado la cara a Dios en orgullo. Dios les había indicado que tenían que procrear y llenar la tierra, pero ellos se quedaron en un lugar. Versículo 2 nos dice,
Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Pero Dios les dijo que fueron esparcirse y llenar la tierra y fructificar y tener hijos. Ellos, en rebeldía a Dios, desafiando su autoridad en sus vidas, decidieron quedarse en un lugar. ¿Desafiaban a Dios? Igual como muchas veces nosotros lo hemos hecho, tristemente. Querían construir una torre, no tanto que llegara al cielo en sí, pero para mostrar sus propias habilidades, exaltar su fama y robar la gloria de Dios. Así tengo una amiga que está casado con un hombre no cristiano y todo lo contrario. Así siempre la animo que ame a su sapo para que se transforme en príncipe. La estuve visitando una vez, esa querida hermana, y su esposo estuvo ahí jactándose como él había comprado su tercera casa. Y me nació del alma decirle, pues gracias a Dios que lo pudiste hacer. Y él me miró retándome, ¿cómo gracias a Dios? Y gracias a mi esfuerzo. Así eran los hombres en aquel tiempo. Y así son hoy en día. ¿Quieren desafiar a Dios? ¿Quieren mostrar que son más que Dios? Así confundiendo su idioma, tenían que esparcirse, no había de otra. Tenían que separarse e ir a diferentes lugares donde en los grupos que hablaban ese idioma podían comunicarse. Es como en el juego de animales, no sé si alguna vez lo has jugado. Te toca ser un cierto animal y no puedes hablar, solamente hacer el sonido del animal y así encontrarse con otros de lo mismo. Pues así pasó con los de Babel. Abraham, padre exaltado o enaltecido, nace aproximadamente 250 años después de todo eso. Y para tener una idea de los tiempos, ponemos la creación alrededor de 4004 antes de Cristo. El diluvio, 2348 antes de Cristo. Y la Torre de Babel sucede en 2246 antes de Cristo. Abraham entonces vive alrededor de 1996 antes de Cristo. Su padre, Taré, tiene 3 hijos después de los 70 años de edad. En Génesis 11, versículo 26, nos dice así. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán tiene a Lot y a 2 hijas, Milca y Isca. Y luego se muere Harán, estando en Ur de los Caldeos, donde nacieron. Nacor se casa con su sobrina Milca, que era realmente la hija de Harán por una concubina. Versículo 31 de Génesis 11 nos dice que Taré tomó a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Eso era el plan original. Vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. O sea, no obedecieron. El plan era ir a Canaán y se quedaron en Harán. Y hay que pensar de ir de Ur de los Caldeos a Canaán, eran alrededor de 400 kilómetros. Y solamente llegaron a Harán y se quedaron. Es ahí en Harán donde se muere Taré, el papá de Abraham, y a los 205 años. Para aquel entonces, la gente se había avanzado muchísimo en ciencia y en comercio. Ur era un gran centro político, comercial y cultural del mundo entero.
tenía una torre pagana y un sistema de sacrificios humanos. Adoraban al dios lunar Nanar. Harán era una ciudad comercial próspera en una encrucijada en el norte de Mesopotamia, en Siria. Quizá por eso Taré, viendo que podía hacerse de más dinero, por tanto que se ofrecía ahí, decidió quedarse rumbo a Canaán. Y así se quedaron en Harán. ¿Cuántas veces Dios nos llama y le decimos, sí, pero espérate, todavía yo quiero hacer otras cosas? En su gran misericordia nos llama una y otra vez. Ama a tu marido. Sí, pero él es así. No te dice cómo él es. Él te dice que lo amas, porque el amor es un mandato. Instruye a tus hijos en los caminos del Señor, en su disciplina. Y no sabes ni cómo usar la Biblia para instruir a tus hijos, porque ni tú te la sabes. Sé honrada en tu trabajo, pero me da flojera. Todos los demás hacen lo mínimo. ¿Por qué voy a trabajar como debo? Así es que, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Me acuerdo una vez cuando viví en Guadalajara hace años, conocí a una chica, Lulu, en el gimnasio y ella aceptó a Cristo. Pero su esposo andaba en negocios turbios y le dije a su esposa que iba a ser la última vez de su trato con ese grupo de mafiosos. Y así fue. Ese grupo de mafiosos lo mataron. ¿Sabes a qué te ha llamado a Dios? Si no sabemos realmente lo que Dios quiere de nosotros, no vamos a llegar a nada. Si no tenemos una clara idea de lo que Dios pide de nosotros, lo haremos, ahí se va, mediocre. Abraham recibe el llamado de Dios en Génesis 12, versículos 1 al 3, aunque en Génesis 11:31 ya había tenido planes para ir a Canaán. Lean conmigo Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran promesa en ese llamado de Abraham. Dios le promete simiente, tierra y bendición. Y no lo piensa dos veces. Versículo 4 nos dice que obedece y se fue a Abraham como Jehová le dijo y fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Es su primera prueba de fe al dejar su vida cosmopolita de Ur y viajar a una tierra desconocida. Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos 11, ese gran capítulo de la fe donde nos habla de muchos que han mostrado tener fe en el único Dios viviente. En Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Una cosa es salir y sabes que ya tienes un hogar, ya tienes un empleo, ya vas a empezar de nuevo, pero tienes algo fijo. Él no tenía nada fijo, nada concreto, pero sabía de la promesa de Dios y él quería cumplir con lo que Dios le había pedido. Ya para cuando Abraham obedeció el llamado de Dios, tenía muchos bienes que había adquirido en Harán. Y yo me imagino que el viaje fue más pesado con tanto que había adquirido, que si hubieran ido cuando Dios primero les dijo, cuando aún vivía su papá, no hubieran tenido que arrastrar tantas posesiones.
Dios literalmente tuvo que sacarlo del mundo con la religión babilónica y idólatra de su padre. Nos dice eso en Josué. En Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ya se habían adaptado a su medio ambiente. Por eso Dios les dijo desde el principio, vayan directito a Canaán. Pero ellos, viendo todo cómodo, les invitó a quedar. Y al quedarse, empezaron a adorar dioses falsos y ignoraron el Dios verdadero, quien los había sacado de tantas cosas antes. Y así, al sacarlo del mundo, Dios empezó a convertir a Abraham en el padre de la fe que tú y yo conocemos hoy en día, el padre de la fe verdadero. Pero para poder hacer eso, tuvo que sacarlo de lo que él sabía, de su familia. Me impacta un versículo en 1 de Pedro, versículos 18 y 19. Y no es con fines de insultar a nuestros padres, es nada más reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros para sacarnos de cosas que no le agradan, para ahora seguir al Dios verdadero. En 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19, y sabiendo que fuiste ya rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No es cierto? Dios nos ha tenido que sacar de las vanas tradiciones de antes. Así hizo Dios conmigo. Vengo de familia judía y tenía muchas costumbres para cumplir la ley. Y cuando leí en la Biblia que Cristo murió por nosotros y pagó 100% por nuestros pecados, el día de Yom Kippur tomó un nuevo significado. Es el día más sagrado al año para los judíos. Cuando vamos a la sinagoga, golpeamos el pecho, todos decimos pecados que todo el mundo ha cometido, por si acaso uno realmente lo hubiera cometido, para que Dios le perdone. Y ayunamos un día para recibir ese perdón. Pues cuando conocí a Cristo y supe que Él ya pagó por mí, ya no tuve que ayunar para que me perdonara. No tuve que ir a golpear el pecho para que Dios me perdonara. Ahora estaba libre. Y seguramente tú también has tenido que dejar costumbres que has aprendido de tus padres que no sabían, pero ahora por ti pueden saberlo. Abraham nos da un buen ejemplo de alguien que obedeció cuando estaba en sus manos hacerlo. Pero hay un mal ejemplo en la Biblia. La Biblia no cubre el pecado del ser humano. Lo pone en obvio para que nosotros aprendamos a no hacer lo mismo. Un personaje en la Biblia que también recibió un llamado de Dios muy directo, pero huyó. Jonás había sido enviado a Nínive y él se va en el sentido contrario. Sube a una nave para huir de la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no quiso obedecer? ¿Iba a ser tan difícil ir a pregonar a la gente de Nínive? Pues hay que conocer un poco del contexto histórico. Nínive era la capital de Asiria, un poder mundial fuerte en ese tiempo, alrededor de 800 años antes de Cristo. Tenían 600,000 habitantes y en tamaño, uno duraba 3 días de caminar de un punto a otro. Eso nos dice en Jonás 3:3. Habían muros grandes adentro y afuera con muchas torres, como 150 torres. Y nosotros sabemos por la historia que las torres estaban construidas para que
los soldados subieron para ver de lejos si el enemigo se acercara y avisar al pueblo. Fue una ciudad adelantado también en ciencia, religión, astronomía, matemáticas y en la cultura. Muchas veces cuando pienso en personas que vivían años atrás, nunca se me ocurre que ellos tenían una educación tan elevada, pero sí, la ciencia, los arqueólogos, la historia lo ha comprobado. Los habitantes de Nínive, sin embargo, con toda esa educación eran idólatras y aunque era gente educada, vivían de las demás naciones. También era gente de guerra, pues tenían un templo a Ishtar, diosa de amor y guerra. Pero no solamente eran personas de guerra, eran crueles y agresivos, matando a los de alrededor, enterrando gente viva, quitándoles la piel aun cuando estaban vivos y los enterraban. Además, tenían otro templo a Nabu, dios de la escritura. El lenguaje de Nínive tenía más palabras que el griego. Eso ayudó al orgullo del conocimiento que ya existía, pues pensaban que Nínive era el centro de todo el universo. En 885, Siria y Asiria atacaron al reino norte de los judíos. Los judíos ya sabían lo que era tener trato con ellos. Y cuando Dios le manda a Jonás que vaya y que les pregone acerca de la salvación, él piensa, ¿a ellos? Me van a matar, me van a torturar, y huye en vez de poner sus ojos en Dios. Dios no lo iba a llevar al matadero. Él tenía un plan para usar su vida y él no creyó lo que Dios tenía y no siguió el llamado. El Todopoderoso tenía algo mucho más importante para que Jonás hiciera, pero él no le hizo caso. Él pensó que él sabía mejor que Dios y va en el sentido contrario. Hermana, amiga, ¿con quién te identificas? ¿Obedeces al Señor cuando te dice que hagas algo como Abraham? ¿O quizá debes de humillarte y pedir perdón a alguien? ¿O ser amable con un vecino que siempre es grosero? Todos tenemos ellos. Quizá sea simplemente amar a tu esposo, que no devuelve el mismo amor, mostrarle el amor de Cristo porque él no lo tiene. ¿Qué te ha llamado a ser Dios? ¿Con quién te identifiques? ¿Con Abraham obedeciendo o con Jonás huyendo? Quiero compartirles la historia de alguien de hoy en día que tuvo que aprender por la mala a obedecer el llamado de Dios. Dios lo había llamado a predicar su palabra. Él sabía eso. Sin embargo, él quería jugar fútbol americano. Escuchen lo que Dios tuvo que hacer para que él decidiera seguir el llamado de Dios. Salí disparado de un coche que corría 110 kilómetros por hora antes de que hubieran cinturones de seguridad y resbalé de espaldas casi 100 metros en una carretera de Alabama. Estaba plenamente consciente. Hasta me mantuve en mi propio carril y traté de frenar con las manos. Todavía tengo las cicatrices. Nadie más salió herido y alguien que pasaba me llevó al hospital más cercano. Después de que los médicos hicieron lo que pudieron, me vendaron y me pusieron en un avión hacia California. Pasé 3 meses acostado de estómago y preguntándome si alguna vez podría volver a jugar fútbol americano. Pensé mucho en la vida y en la muerte y el por qué estábamos aquí en la tierra, el propósito de la vida. Comprendí la realidad de que la vida es frágil y que tenía que asesorarme
de que estaba haciendo lo que Dios quería de mí. Todo podría acabar en un latido sin ninguna advertencia. Hasta ese momento estaba más preocupado por hallar mi propia dirección en la vida y escoger mi carrera que escuchar lo que Dios pudiera querer de mí. Pero entonces la vida adquirió un tono serio. Me di cuenta de que no tenía control alguno sobre mi futuro. Había sobrevivido a algo que debió haberme matado. De repente, Dios tuvo absolutamente toda mi atención. Recuerdo que dije, haré, Señor, lo que quieres que haga, y comprendo que la vida es mucho mayor que mi diminuta agenda. Como muchos universitarios jóvenes y sanos, me sentí hasta cierto punto invencible y seguro de que iba a tallar mi propio mundo. Pero después del accidente empecé a comprender la realidad de la eternidad y de lo todo que realmente importa. Recuerdo estar ahí tirado, leyendo el Nuevo Testamento y pensando seriamente en las cosas de Dios. Conocer a Dios, conocer su evangelio y darlo a conocer llegó a ser mi vida. ¿Saben de quién estoy hablando? Mi propio pastor John MacArthur en Los Ángeles, en la iglesia de Grace Community Church. Él sabía desde joven que Dios quería usarlo en el ministerio, pero él quería jugar fútbol americano. Y Dios lo trató, que le hizo ver claramente cuál era su llamado. Mejor por la buena, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer el Señor en tu vida para que obedezcas su llamado? ¿Qué tendrá que hacer en mi vida para obedecerlo? ¿Cómo podemos seguir el llamado de Dios? Pues vamos a ver varios puntos que pueden ayudarnos, porque a lo mejor te lo estás preguntando, ok, ¿cómo lo puedo lograr? Me cuesta. Miqueas 5 y 8 nos habla realmente de lo que es el llamado de Dios en nuestras vidas. Vamos a buscar Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Hay que saber, en primer punto, cuál es su llamado para mí. Miqueas 6 a 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Quieres saberlo? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él aquí está hablando de lo interno y lo externo. Él quiere que hagamos lo correcto, que amemos la misericordia. Así como yo quiero misericordia en mi vida, yo doy misericordia a los demás y vivir humildes. No hay lugar para soberbia para alguien que quiere seguir el llamado de Dios. Nunca es para jactar y decir, mira lo que yo estoy haciendo. Si estás cumpliendo tu llamado, gracias a Dios. Hay que pedir dirección divina para nuestras vidas, para saber cuál es ese llamado. Y Santiago nos guía claramente para pedir esa sabiduría. Y si alguno de vosotros, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Hay que ver cuáles son las prioridades bíblicas para cumplir su llamado. Saber que Dios viene en primer lugar. Paso tiempo con Él. Es mi anhelo convivir con Dios. Platico con Él durante el día. Leo su palabra para oír su voz, contestándome, guiándome.
Después de Dios, si estás casada, es el esposo, no los hijos primero, el esposo, porque se van a ir los hijos y te vas a quedar con el viejo. Hay que amarlo durante toda la vida y después los hijos y sucesivamente. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa y así saber la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. No va así. Así es que hay que saber cuál es su llamado. Hay que pedir dirección divina para mi vida, para cumplir ese llamado. Y algo muy importante, hay que querer hacer mi mejor, no el mejor, no lo mejor de todos, pero mi mejor. En Colosenses capítulo 3, 2 versículos casi dicen lo mismo. En capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando estamos haciendo nuestro mejor y la gente no lo aprecia, nos critican. Por lo menos yo sé que hice lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, si lo hago para la gente, para quedar bien con ellos, claro, me va a doler. Pero si yo sé que estoy haciendo todo para él, entonces voy a tener contentamiento en mi corazón. ¿Estás amando al esposo de lo mejor que puedes? ¿Estás cuidando a tus hijos, guiándoles en los caminos del Señor? ¿O puedes hacerlo mejor? Si eres soltera, ¿estás buscando vivir en santidad para agradar a Dios, usando tu soltería para vivir para Él? Dios me permitió durante esa pandemia terminar un proyecto que tenía en mi corazón por más de 25 años. Escribí la historia de su vida en mí y se llama el libro Soltero para Jesús. Es para hombres y mujeres y hablo de cómo Dios me llamó a la salvación y cómo me llevó y me llamó al ministerio. Y se los puedo mandar en PDF y está en inglés y en español. Para su gloria, es para animarlos, porque hay mucha presión en el mundo para casarse. Pero Dios dice claramente en 1 Corintios 7 que si tienes que casarte, haces bien, pero si puedes ser soltero para Dios, haces mejor. Así es que no vayan forzando a sus hijos a que se casen si Dios no quiere que lo hagan. Anímales a que viven para Cristo. Así es que casado o soltero van a estar felices porque viven para Cristo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. El Señor nos anima. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios nos anima a hacer todo con excelencia. Procura, requiere esfuerzo, ¿no? No queremos ser reprobados delante de Dios. ¿O quieres que tus hijos sean reprobados de la escuela? No, tienen que estudiar, esforzarse. Nosotros también. No queremos ser avergonzadas delante de Dios porque no supe explicar a alguien el plan de salvación. Si yo te dijera, explícame el evangelio, ¿sabrías explicarlo? Eso hice en mis grupos que tengo y en iglesias que he compartido y me he llevado la gran sorpresa que poca gente sabe presentar el evangelio. Dicen, ay, son buenas nuevas, Dios es amor, pero ¿qué es? Así es que eso se los dejo de tarea. Dios quiere que vivamos con excelencia. Y también, ¿cómo puedo seguir el llamado de Dios? Sabiendo cuál es, pidiendo dirección, deseando hacer mi mejor y separándome del mundo, no participando con las cosas del mundo. Jeremías capítulo 15. Nos dice, Jeremías 15, versículo 19, la segunda parte. Jeremías 15,
19. Conviértense ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Pero voy a ir aquí a ese bar porque voy a hablar a la gente de Cristo, pero mientras tomas, te emborrachas, no, tú te convertiste a ellos. El versículo entero dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Hay que separarnos del mundo en algunas cosas. Si eres soltera y quieres vivir con otra chica, hay que asegurarte que es una chica que ama al Señor. Si no, vas a tener problemas. Hay que también disciplinarnos para seguir el llamado de Dios. A veces no es fácil. Estamos en una lucha. El mundo nos jala para hacer lo que le agrada al mundo. Y en 1 Corintios 9, Dios nos anima a seguir ese llamado como un atleta. 1 Corintios 9, 24 al 27. Y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para todos, para otros, yo misma venga a ser eliminada. No queremos ser tachadas, eliminadas, porque yo compartí, yo viví, yo prediqué, pero me descuidé, no me discipliné, dejé que mi tiempo devocional dejara de existir un día, 2 días, 3 días, y el mundo me fue jalando. Debemos de tener deseos de que Dios siempre me acepte, no el mundo, porque el mundo, si me acepta, es porque soy de la secreta y no predico a Jesús. Tengo que disciplinarme en mis apetitos. Dios dice que la glotonería es pecado. Hay que disciplinarnos, no para ser modelos, pero para estar en buena forma para Dios lo más posible. Tenemos que disciplinar nuestros gustos. Si ves películas, hay que ver, es una película que llevarías a Jesús al lado y te sentirías cómoda. Si tú vas al cine y ves algo que te hace sentir incómoda por lo que ves, salte. No tienes obligación de someterte a eso. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Donde nadie nos ve. ¿Estamos realmente pensando cosas que agradan a Dios? Nuestros deseos, nuestra manera de vestir, todo es disciplina. Y tenemos que retarnos unos a otros en esa disciplina para la gloria de Dios. Y concluyo con este versículo lindo de Gálatas 2:20, que es un reto para nuestras vidas. Gálatas 2:20, lo sabes de memoria seguramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es disciplinarme. El propósito de la vida no es vivir para que yo esté cómoda, para que yo esté rica, que yo tenga todo lo que necesite. El propósito de la vida es vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Eso es cierto en nuestras vidas? En conclusión, vemos que Dios ha colocado a cada uno de nosotros en un lugar específico para seguir su llamado. ¿Estás casada? Busca cómo cumplir de la mejor manera
amando a tu esposo. Y no depende de que él devuelva la misma actitud. Es una decisión de tu corazón mostrar amor. Y así, por tu conducta, ganarlo para Cristo. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Mira cómo dice. No lo vas a ganar por dejar la Biblia en muchas partes. Dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Estás llamado a ser una esposa? Pues con tu conducta ganarás a tu marido. Hay que estar sujetos a él, ¿no? Y qué bueno que nada más a él. Yo como soltera tengo que estar sujeta a muchos diferentes hombres líderes de mi iglesia. Me llama la atención en Efesios 5:21, Dios nos dice que todos debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Eso es algo de por vida entre todos, pero en específico dice, versículo 22, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, cuando te cuesta someterte a tu esposo, piensa que lo estás haciendo para Dios y va a ser más fácil. ¿Trabajas fuera de tu casa? Hay que brillar para Cristo donde tú estés trabajando. La gente necesita ver a Jesús siempre, porque de otra manera, ¿cómo van a conocerlo? Mateo 5:16, me acuerdo, fue el primer versículo que aprendí de memoria. Yo no sabía la importancia de aprender versículos. Tenía 3 años en Cristo y por vergüenza alguien me animó a aprender versículos porque me dijo, ay, pues todos sabemos lo que dice Juan 3:16, pero yo no lo sabía. Y empecé a memorizar. Y este fue el primero. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no debe de decir, ay, qué linda eres, y que tú digas, ay, gracias. Si alguien te da te dice una cosa buena de ti, hay que dar crédito al quien merece el crédito, porque eres linda. Decir, ay, pues me hubieras conocido sin Cristo, no dirías eso, pero gracias a Dios, Él me está transformando a ser más y más como Él. Hay que dar crédito a quien nos transforma, porque por Él somos como somos. La gente añora la paz y la buscan en placeres del mundo, la buscan en viajes, en cosas que pueden comprar, en alcohol, en droga, pero no lo van a encontrar. Necesitan ver a Jesús en nosotras, en el súper, en las escuelas, en los negocios. ¿Y cómo lo van a ver, chicas? Si tú y yo estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha dado en nuestras vidas, Cristo será glorificado. Hermanas, qué hermoso manjar. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Elena Parker y por todas estas palabras que el Señor ha puesto en su corazón para cada una de nosotras. Así es que tenemos que darle gracias al Señor y también nosotras poner en práctica cada una de estas cosas que a veces se nos olvidan, pero que sí están en la Biblia y que sí son promesas para cada una. Así es que vamos a ya finalizar el día de hoy con palabras de oración. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú has permitido hacer. Bendice a cada una de nuestras hermanas en cada lugar donde estén y que podamos seguir siendo edificadas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanas, no se olviden, mañana a las 8:45 ya todas podrán iniciar, porque a las 9 arrancamos de nuevo con nuestra programación. Así es que háganse de cuenta que estamos
físicamente todas reunidas para así seguir edificándonos en la palabra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que hasta mañana, Dios les bendiga.